Buenas muchachos, entonces lo que vamos a ver ahora es la segunda línea notable en el triángulo. Eh, en los triángulos siempre he visto que es un problema que el alumno entienda cómo trazar la altura. Así que vamos a explicar esta línea notable en todo tipo de triángulo. Entonces, la altura para este triángulo que está grabado acá viene a ser la línea de color rojo. ¿De acuerdo? Vamos a ponerle su rótulo, eso se llama rótulo, altura. Entonces, esta línea de color rojo, ¿qué cosa es? Es una perpendicular. ¿De acuerdo? ¿A qué? A esto de acá, que va desde A hasta C y que voy a llamar base. Entonces, dependiendo de la figura que tú tienes como triángulo, tú el triángulo lo puedes girar. Por lo tanto, cualquier lado se puede convertir en base. Y si cualquier lado se puede convertir en base, entonces puedes trazar tres alturas porque hay tres lados. Entonces, esta altura de acá, esta altura que está para este gráfico que he trazado, correctamente sería llamarla la altura relativa al lado AC. Entonces, lo primero es que tienes que saber trazar una altura. Esa altura es una línea perpendicular que parte de un vértice y cae perpendicularmente al lado opuesto, que viene a ser la base. Entonces, si yo tengo otro tipo, esto es un triángulo acutángulo, ¿de acuerdo? Por favor, fíjense cómo está variando o cómo se traza la altura. La altura siempre va a ser perpendicular, ¿de acuerdo? Siempre es perpendicular. Triángulo parecido, algo así como si fuese equilátero, si no es equilátero, pero es acutángulo. Acá es obtusángulo, por ejemplo. ¿Por qué es obtusángulo? Porque el ángulo B, este ángulo de acá, ya es mayor de 120, pero como está trazado de esta manera, esta altura para este lado es eso. ¿Qué pasa si ya no tengo un triángulo obtusángulo, sino tengo, mejor dicho, tengo ya no acutángulo, sino un obtusángulo, pero de otra manera? Por ejemplo, voy a hacerles para que puedan verificar bien esto de acá, ¿ya? Entonces, tengo la siguiente figura. Acá, ¿de acuerdo? Lo que está sombreado, señores, es un triángulo obtusángulo, como en el caso anterior, pero es otra altura, de otro lado. Cuando yo tengo esta figura de acá, entonces, y me pide el problema trazar la altura, entonces yo veo que si yo trazo, no es como acá, ¿no? Trazas la perpendicular y es probable que no te equivoques. Pero si el triángulo está de esta manera, lo que tú tienes que hacer es prolongar más el lado AC, prolongas y vas a trazar la altura. Esto que está de color rojo sigue siendo la altura, ¿de acuerdo? Esto que está de color rojo sigue siendo la altura. Bien, si es rectángulo, obtusángulo en un caso, obtusángulo para otro caso, y así. Esa es la manera correcta de trazar la altura, la línea de color rojo. Entonces, empezamos para analizar el ortocentro. Eh, Perdón, la línea, acá hay un pequeño error, vamos a cambiar esto. El ortocentro viene a ser el punto de corte de las alturas. La línea notable es altura. Hasta ahí hacemos un alto. Bien, continuamos con esto acá. Acabamos de hacer la corrección. Entonces, lo que tenemos acá es la altura. La línea notable se llama altura. Más adelante, en unos minutos, vamos a ver que el punto de corte de varias alturas se llama ortocentro. Entonces, ¿cómo se traza la altura? Bueno, ahí la tienen para que sepan dibujarla. Otra cosa que es muy importante, señores, sobre todo en tres tipos de triángulos. Si es acutángulo, también tengo que saber si es un triángulo rectángulo. Por ejemplo, acá vamos a formar un triángulo rectángulo por acá, te ubico por acá y acá para este lado. Muy bien. Señores, fíjense dónde se fue la altura. Bien, ¿cómo se explica eso? Porque cuando tú tienes un triángulo rectángulo, depende de cómo coloques el triángulo, los catetos pueden ser altura. En este caso, esto es un cateto y esto de acá, este otro cateto está siendo de base. Esta es la base, esta es la altura. ¿De acuerdo? Entonces, si es acutángulo, si es rectángulo, si es obtusángulo, ahí están las tres formas de trazarse la altura. Entonces, con eso en mente, hacemos una pausa y vamos a irnos
ya no a una sola altura, sino qué pasa cuando trazamos más de una altura. ¿De acuerdo? Venimos a esta nueva página. Bueno, ahora tenemos una figura, tenemos un triángulo cualquiera, pero he trazado dos alturas. ¿De acuerdo? Ustedes pueden ver acá las alturas, las alturas, las alturas. Si el triángulo es acutángulo, bueno, ahí tienen el gráfico. Siempre se va a cumplir, señores, que por donde pasan dos alturas va a pasar la tercera. Es decir, si yo quisiese trazar la tercera altura, bueno, van a disculpar los sonidos, si yo trazo la tercera altura, entonces tendría que ser una línea que va por acá, ¿de acuerdo? Hasta acá. Esa sería la tercera altura. Pero no me interesa por ahora, solamente me interesan estas dos alturas. Entonces ya tengo la primera altura, esta es la altura relativa al lado AC, la altura relativa al lado bueno, acá lo que querían ver, lo nuevo es esto, ¿no? Aparece el punto de corte de dos alturas, ¿cómo se llama? Se llama ortocentro, ¿de acuerdo? Entonces, lo que no me permite esta figura que tenemos acá es que ustedes vean qué es lo que pasa, por ejemplo, ¿no? Mientras que sea acutángulo, ustedes están viendo lo que está pasando, el ortocentro, el ortocentro. Si tengo un triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? A ver, ¿dónde está el ortocentro? Por acá, hay gente que está gritando de emoción por la matemática. ¿Dónde se va el ortocentro si es un triángulo rectángulo? Dígame, ¿hacia dónde se va? Entonces, cuando tengo un triángulo rectángulo, el ortocentro siempre está en el ángulo de 90 grados. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos esta altura. Pero, profesor, ¿qué pasa si es rectángulo? Bueno, este gráfico, así como está, no me permite ser. Pero ya sé que el ortocentro puede estar o no puede estar dentro del triángulo. Si es acutángulo, dentro del triángulo. Si es de 90 grados, en el ángulo que forma 90 grados. Hacemos una pausa y vemos la última parte de esta línea notable que se llama altura. La última vista acerca de la altura. Bueno, la altura. Ahora tenemos, si uno prolonga la altura, siempre va a tener rectas que son infinitas. Recta infinita, recta infinita, ¿de acuerdo? Pero este gráfico lo que me va a permitir es que ustedes sepan cómo viaja la altura, ¿de acuerdo? O perdón, cómo viaja el ortocentro. Si la figura varía, mientras que el triángulo les había dicho sea acutángulo, el ortocentro siempre va a estar dentro del triángulo. Si es de 90 grados, igualito, ¿dónde está? Bueno, se va a ir, vamos a ponerlo muy bien acá, vamos a centrar en esto de acá, ya. Ahora, si es un triángulo rectángulo, ¿a dónde se fue el ortocentro? Al ángulo de 90. ¿Y qué pasa si es más si tengo un triángulo obtusángulo? Bueno, yo lo acabo de ver, ¿de acuerdo? Acá trazarían esta altura, prolongan, trazan la otra altura, prolongan, y aquí el ortocentro cae fuera del triángulo, en este caso es un triángulo obtusángulo, el ortocentro está fuera. Bien, entonces, recapitulando, primero, tienen que saber cómo trazar la altura para un triángulo acutángulo, para un triángulo rectángulo y para un triángulo obtusángulo. Lo vimos en la primera parte. Después hemos visto un gráfico y lo último que estamos viendo es cuando el ortocentro sale del triángulo, ¿no? Cuando es obtusángulo. Bien, esto es para que tengan un poco de luces acerca de esta línea. ¿Por qué se llama ortocentro? ¿Por qué se llama ortocentro? No vamos a explicarlo acá porque si no va a ser muy difícil para ustedes, pero está relacionado con una circunferencia que se traza internamente y, bueno, y voy a obtener por acá alguna circunferencia. ¿Ya? Lo vamos a dejar para el capítulo de circunferencia. Bueno, veo que alguien está gritando por la emoción de las matemáticas. Hacemos pausa y nos vamos a la siguiente línea notable. Muy bien.